Muchos piensan que para avanzar en la vida necesitan que alguien los sostenga, que les tienda una mano o que los empuje hacia adelante. Creen que el progreso depende del apoyo externo, y esa creencia, aunque parezca inofensiva, se convierte en una prisión, porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino pierde solidez. Con el tiempo entendí que los verdaderos cambios ocurren cuando decides moverte solo. No por orgullo, sino porque llega un punto en el que comprendes que nadie más puede hacerlo por ti. Y en ese instante descubres algo profundo, tu auténtica fortaleza. La soledad se vuelve maestra, te enseña enfoque, disciplina y resiliencia. No necesitas compañía para seguir, necesitas determinación. Y cuando esa convicción nace dentro de ti, el mundo deja de parecer un obstáculo y se transforma en el escenario donde creces. La primera gran verdad que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue dura. Nadie vendrá a rescatarte. Por mucho que te quieran, por más promesas que te hagan, hay batallas que solo tú puedes pelear. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero alcanzan, porque hay dolores que solo se superan en silencio. Durante mucho tiempo, esperé que alguien reconociera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara cuando caía. No era debilidad, era cansancio, el deseo de sentirme sostenido. Pero esa ilusión me mantenía débil, porque en el fondo seguía creyendo que mi destino dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe fuerte, lo entendí con absoluta claridad. Nadie más puede decidir por mí. Nadie más dará el siguiente paso. O lo hacía yo, o me quedaba estancado. Ese fue mi despertar. No vino con palabras motivadoras, vino con dolor, con silencio y con una determinación que no conocía. Comencé a cumplir mis promesas aunque nadie me observara, a mantenerme firme por dentro aunque todo a mi alrededor se desmoronara, porque comprendí que el verdadero carácter no se construye en compañía, sino en soledad. Esa soledad que antes me daba miedo, terminó siendo mi guía. Me obligó a mirarme sin máscaras, a preguntarme qué quería realmente, qué estaba dispuesto a perder y qué ya no podía seguir posponiendo. Aprendí a confiar en mi criterio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin testigos. Cuando nadie te sostiene, aprendes a mantenerte en pie no porque seas invulnerable, sino porque no tienes otra opción. Y esa necesidad despierta una fuerza que no sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar, dejé de pedir validación, dejé de anhelar ser rescatado. Asumí mi responsabilidad y en ese acto encontré una libertad inmensa, porque cuando lo que construyes no depende de nadie más, cada logro te pertenece, cada paso tiene sentido. Descubrí que no hay nada más poderoso que un hombre que se mueve sin necesitar testigos, que se compromete sin buscar aplausos y que se mantiene firme sin consuelo. Solo necesita una visión clara y la voluntad de avanzar, aunque sea solo, sobre todo si es solo, porque ahí, en ese silencio donde nadie te observa, nace el verdadero poder. Empecé a reemplazar la pregunta ¿por qué me pasa esto? Por una más poderosa. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que tendría que cambiar el mundo, sino yo. Repetirme esa pregunta cada día transformó mi manera de mirar la vida. Lo que antes veía como muros se volvió camino. Donde antes había rabia, empezó a aparecer impulso. Y en los momentos donde antes pensaba rendirme, comencé a actuar. Dejé de ser un espectador de mi historia y me convertí en su protagonista. Esa acción silenciosa cambió todo. Recuperé respeto por mí mismo, porque entendí que quien se queja se debilita, pero quien actúa, aunque tiemble, se eleva. La vida sigue siendo dura, las injusticias siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás arrodillado ante el problema, estás de pie, avanzando, y eso lo cambia todo. Porque la vida no recompensa al que se lamenta, sino al que insiste, al que se levanta, al que convierte lo poco que tiene en progreso. Hoy, cuando algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos, sin compañía, igual continúo. Comprendí que quien se acostumbra a quejarse necesita cómplices que justifiquen su inacción. Pero quien lucha en silencio no busca excusas, solo dirección. Y tiene la determinación de no volver a decir no puedo, porque si puedes, solo necesitas empezar. Silenciar la queja, apretar los dientes y seguir, aunque sea solo, especialmente si estás solo. El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a construir mi propia disciplina, incluso cuando nadie me empujaba. Porque seamos sinceros, es fácil cumplir cuando alguien te observa, cuando hay reglas, fechas y consecuencias.
Pero cuando estás solo, sin presión, sin nadie que te corrija, sin sanción si fallas, ahí es donde realmente se revela quién eres. El crecimiento auténtico no ocurre frente al público, sino en la intimidad, en esos momentos donde solo tú sabes si cumpliste o no. Mientras tuve jefes, profesores o límites externos, mantenerme enfocado era sencillo. Pero cuando esas estructuras desaparecieron, mi disciplina también. Me hacía promesas que no cumplía, diseñaba planes que nunca ejecutaba. Nadie lo notaba, pero yo sí. Y cada vez que me fallaba en secreto, algo dentro de mí se debilitaba. Porque puedes engañar a todos, menos a ti mismo. Y vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Ese día comprendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a decirme que dejara de perder el tiempo. Esa exigencia debía nacer de mí, y cuando lo entendí, todo cambió. Dejé de actuar para cumplir con otros y empecé a actuar para no traicionarme. Mi palabra se volvió un pacto. Si decía que haría algo, lo cumplía. No porque alguien me vigilara, sino porque me lo prometí, y eso bastaba. Esa disciplina no se aprende en libros, se forja en la práctica diaria. Sí, a veces duele. Sí, es incómoda, pero también es liberadora. Porque llega un momento en que ya no necesitas motivación externa ni imposiciones. Te vuelves autosuficiente. Avanzas aunque no tengas ganas. Cumples aunque nadie te lo reconozca. Sigues firme incluso cuando estás completamente solo. Recuérdalo bien, tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión. Es una declaración silenciosa de fuerza. Es la capacidad de sostener tu palabra, incluso en tus peores días, de mantenerte fiel a ti mismo sin testigos. Y de ahí nace el respeto propio. Cuando ves que cumples con el hombre que dijiste que serías, eso no tiene precio. Si este mensaje te resuena, suscríbete. Este canal es para quienes forjan carácter en la oscuridad, para los que no necesitan reflectores para existir. Déjame en los comentarios. ¿Qué hábito estás dispuesto a mantener aunque nadie te lo exija? Escríbelo, no por mí, sino por ti. Porque cuando declaras en silencio tu compromiso, tu vida comienza a moverse en serio. Recuerda, la disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando. El quinto principio que cambió mi vida fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más costosos es depender de la aprobación ajena para avanzar. Pensar que necesitas un bien hecho, un te admiro o un aplauso para seguir. Mientras tu energía dependa de lo que otros opinen, serás frágil, porque la validación externa es volátil, se diluye y casi siempre refleja los miedos de quienes la entregan. Yo mismo lo viví. Pasé años esperando esa palabra de aliento que confirmara que iba por el camino correcto. Cuando llegaba, me sentía invencible. Cuando no, me desinflaba. Empezaba a dudar de mis decisiones, aunque nacieran de convicción. Hasta que una noche entendí, el problema no era que otros no vieran mi valor. Era que yo mismo no lo estaba reconociendo. Necesitaba que alguien más confirmara lo que yo ya sabía. Y fue entonces cuando me hice una pregunta honesta. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Quiero ser un hombre que avanza por convicción o uno que depende de aplausos? Esa fue la línea que lo cambió todo. Desde entonces comencé a entrenar un hábito distinto. Mirarme con honestidad cada día y preguntarme si fui coherente, si di lo mejor de mí, si actué con propósito. Si la respuesta era sí, eso bastaba. No necesitaba testigos, yo lo sabía. Ese cambio interno me dio una fuerza que nunca había sentido. Porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya nada te detiene. No te quiebras por encajar, no te contaminas por agradar, te vuelves sólido. No fue un cambio inmediato, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances, aunque nadie los celebrara, a sostener mi visión, aunque nadie la entendiera, a caminar erguido, aunque el mundo no me mirara. Cuando aprendes a validarte desde adentro, cada paso se vuelve un acto de respeto hacia ti. Ya no buscas ser visto, buscas estar en paz contigo mismo. Y esa paz no tiene precio. Desde entonces, me celebro en silencio cuando cumplo, me corrijo con firmeza cuando fallo, me hablo con respeto y me conduzco con claridad. No necesito escenarios ni aplausos, solo esa conversación constante conmigo, porque el respeto verdadero no se pide, se construye. Si quieres que el mundo te respete, primero deja de mendigar su aprobación. Date crédito. Valídate por dentro. Camina con certeza sin esperar aplausos, porque el mundo siempre termina inclinándose ante quien ya no pide permiso para existir. El sexto principio que cambió mi vida
fue aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. No con frases de autoayuda, sino con acción inmediata. Porque entendí algo simple pero poderoso. Por más firme, disciplinado o enfocado que creas ser, habrá momentos en los que tropieces, días en los que rompas tus promesas, en los que tu constancia se quiebre, en los que la debilidad te gane una batalla. Y es justo ahí donde se mide el compromiso verdadero, porque avanzar cuando todo fluye no demuestra carácter, lo demuestra lo que haces después de fallar. Durante mucho tiempo, me castigaba con dureza cada vez que caía. Un día perdido se convertía en una semana de reproches. Un error pequeño se volvía una condena interna. Mi mente repetía frases crueles. Otra vez lo arruinaste. Nunca vas a cambiar. Creía que me estaba exigiendo, pero en realidad me estaba destruyendo. Porque la culpa, disfrazada de disciplina, no corrige. Paraliza. Hasta que entendí una verdad sencilla pero liberadora. Cada minuto que gasto lamentándome es un minuto menos para corregir. El verdadero guerrero no es el que nunca cae, sino el que se levanta sin dramatismo, el que reacciona rápido, el que vuelve a su camino sin perder tiempo. Desde entonces cambié mi enfoque. Ya no me pregunto ¿por qué fallé otra vez?, sino ¿qué puedo hacer ahora para volver a mi centro? Ya no me etiqueto, me digo la verdad. Me descuidé, pero sigo aquí. Estoy listo para levantarme. Aprendí a perdonarme sin soltarme, a reconocer mis errores sin justificarme, a tratarme con compasión, pero con la firmeza de quien sabe que no puede quedarse caído. Hice de eso una regla personal. Levántate rápido. Haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina. No lo pienses demasiado, no lo dramatices, actúa. Porque cuanto más rápido te muevas, menos espacio tendrá la culpa para instalarse y más se fortalecerá el hábito de levantarte. No te estoy diciendo que ignores tus emociones. Te digo que no las uses como excusa. Porque si el dolor se convierte en refugio, te quedarás estancado. Y el tiempo no espera. Este principio me ha salvado muchas veces. Me ha devuelto al camino cuando creí haberlo perdido. Me ha recordado que soy humano, sí, pero también responsable, que puedo fallar pero no rendirme, y que cada caída bien enfrentada es una puerta hacia una versión más fuerte de mí. Hoy ya no necesito días para volver a empezar. A veces basta un minuto de lucidez, una decisión firme, un solo gesto, porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. Yo elijo ser ese hombre que se sacude el polvo, que se pone de pie aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea, porque sé que cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable y más difícil de detener. Y eso, nadie puede quitármelo. El séptimo principio que cambió mi vida fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas. A trabajar sin depender de la motivación, porque entendí que si mi disciplina dependía de mis emociones, entonces mis emociones decidirían por mí. Y los estados de ánimo son inestables. Un día estás lleno de energía, al otro te sientes vacío y sin dirección. Si no aprendes a actuar sin necesidad de sentirte bien, vivirás atrapado en una montaña rusa emocional que no te dejará construir nada sólido. Durante mucho tiempo me escondí detrás de excusas sutiles. Hoy no estoy listo, mejor mañana, necesito estar de mejor humor, no quiero hacerlo sin inspiración. Pero detrás de todas esas frases se escondía lo mismo: miedo. Miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo cuando no tenía fuerza, hasta que comprendí algo que cambió todo. Si solo actúas cuando te sientes bien, jamás lograrás nada grande. Ese día hice un pacto conmigo. Voy a cumplir aunque no tenga ganas. Voy a avanzar aunque esté cansado. Voy a trabajar aunque mi mente pida rendirse. No porque sea de hierro, sino porque mis sueños pesan más que mis excusas. Desde entonces, decidí actuar por deber, no por emoción. Al principio fue difícil. El trabajo se sentía vacío, mecánico, pero con el tiempo esa repetición construyó confianza, porque cada vez que actuaba sin ganas, me demostraba que ya no era esclavo de mis impulsos. Descubrí que puedo avanzar con miedo, con cansancio, con dudas. Y esa conciencia me dio libertad. Libertad de no depender de la motivación. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra, porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es ella la que te sostiene cuando todo se desmorona, la que te impulsa cuando la mente se nubla, la que te mantiene firme cuando la pereza intenta dominarte. Cuando aprendes a moverte sin depender de sentirte bien,
Cruzas un límite que pocos cruzan, el de los que hacen historia. Ya no busco inspiración para empezar. Encuentro inspiración en no haberme detenido. Porque al final, lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elegí actuar. Con miedo, con sueño, con incertidumbre, pero actuar de todos modos. Mientras muchos esperan a sentirse listos, yo ya estoy en marcha, en silencio, sin pausa. Esa es la verdadera diferencia, porque el hombre que domina la acción sin estímulo, domina su destino. Y cuando llegas ahí, ya no hay retroceso, solo avance, firme, constante, imparable. El octavo principio que transformó mi vida fue aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Porque es ahí, justo en ese terreno áspero que todos evitan, donde ocurre el verdadero crecimiento. Pero la mayoría huye, se refugia en distracciones, en excusas, en placeres inmediatos que anestesian, pero no resuelven. Vivimos en una cultura que idolatra la comodidad, que venera el placer instantáneo, que nos enseña a escapar de cualquier malestar. Pero la verdad es que nada valioso nace del confort. Todo lo que construye carácter, dirección y fortaleza nace en el terreno incómodo que la mayoría esquiva. Yo mismo pasé años huyendo. Evitaba conversaciones difíciles, postergaba lo que me aburría, abandonaba rutinas cuando se volvían monótonas. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien. Pero esa búsqueda era una trampa. Me mantenía frágil, superficial, vulnerable ante cualquier viento. Hasta que un día me cansé de ser tan fácil de quebrar. Me harté de huir. Decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina sin brillo. Y ahí descubrí algo poderoso. La incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Me mostraba lo que me faltaba, me obligaba a mirar mis límites y, si resistía lo suficiente, algo dentro de mí empezaba a transformarse. Porque quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar, se vuelve indestructible. Ya no necesita que la vida sea fácil, porque él mismo se ha vuelto difícil de vencer. Me quedaba ahí, sintiendo cada emoción hasta que se disolvía. Cuando algo dolía, no lo escondía detrás de frases bonitas ni me refugiaba en distracciones. Lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado, me sentía más dueño de mí mismo, más sólido, porque ya no dependía de escapar para mantenerme en pie. Mi umbral de dolor cambió. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me mueve. Lo que antes me detenía, ahora me impulsa. Comprendí que todo lo que realmente vale la pena se encuentra detrás de esa barrera incómoda. Los hábitos que transforman, las conversaciones que sanan, los procesos que dejan huella, todos duelen al principio, pero si tienes el valor de quedarte ahí, de respirar y resistir sin huir, te conviertes en alguien que ya no busca comodidad, sino propósito. Hoy tengo una certeza: si duele, es porque estoy creciendo. Si incomoda, es porque estoy al borde de mi siguiente nivel. Y si no huyo, esa frontera se rompe. La incomodidad no es un castigo, es una puerta hacia tu versión más fuerte, que casi nadie cruza porque casi todos prefieren lo fácil. Pero si tú te quedas, si soportas, si avanzas, al otro lado te encontrarás con un hombre que no sabías que existía. Firme, imperturbable, libre. Ese hombre ya no huye, ya no se esconde, ya no se rinde. Solo avanza, especialmente cuando duele, porque ahí, justo ahí, empieza la verdadera libertad. El noveno principio que transformó mi vida fue aceptar que no necesito que nadie me entienda. No necesito aprobación, ni aplausos, ni explicaciones. No necesito que comprendan por qué elijo el camino difícil, por qué pongo límites, por qué me exijo tanto o por qué me aparto en silencio. En el camino de construirte de verdad, serás criticado, malinterpretado, señalado, y si no aprendes a vivir con eso, terminarás rebajando tus estándares para encajar en una mediocridad que no te pertenece. Pero si eliges seguir tu ruta, incluso sin comprensión, te liberas. Porque dejas de caminar para agradar y empiezas a caminar para ser auténtico. Durante años traté de justificarme, explicaba mi disciplina, intentaba convencer a otros de que mi esfuerzo tenía sentido. Buscaba comprensión, pero lo que recibía era burla, dudas y críticas. Me decían que exageraba, que me estaba perdiendo la vida. Y sí, dolía. Pero un día entendí que el dolor no venía de sus palabras, sino de mi necesidad de ser aprobado. Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces dejé de pedir permiso. Dejé de explicar mis decisiones. Aprendí a decir no sin justificarme, a trabajar en silencio,
a guardar mis planes hasta hacerlos realidad, porque comprendí que mi paz no depende de que alguien entienda mis pasos, sino de que yo sepa que son los correctos. Depende de poder mirarme al espejo y sentir coherencia. Y créeme, esa coherencia pesa más que cualquier aplauso. Con el tiempo hablé menos y mostré más. Ya no necesitaba convencer a nadie. El que quisiera acompañarme, bienvenido. El que no, que se quede mirando. Mi camino ya no está abierto a votación. Aprendí que quien gasta su energía justificándose, termina viviendo la vida que otros quieren. Yo no vine a encajar, vine a cumplir una misión, aunque esa misión me deje solo, y en esa soledad me he hecho más fuerte. Ahí he forjado mi carácter, he descubierto que no necesito aprobación, solo claridad, disciplina y coraje. Hoy vivo bajo una regla simple. Si mi alma lo aprueba, no necesito que nadie más lo haga. No pierdo tiempo convenciendo a quien no quiere ver. No explico lo que para mí ya es evidente. Camino en silencio, firme, con propósito. Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, algo dentro de ti se libera. Encuentras una fuerza que te impulsa sin ruido, sin miedo, sin distracciones. Una fuerza que no se hereda ni se enseña, solo se conquista caminando en soledad, sosteniendo el rumbo, incluso cuando todos creen que estás equivocado. Y justo ahí, cuando nadie te comprende, es cuando por fin te comprendes tú. El 10º principio, quizá el más poderoso de todos, fue entender que todo lo que necesito ya está dentro de mí, no afuera, no en las circunstancias, no en la ayuda de otros. Está en mi decisión de sostenerme cuando no queda nada, en mi voluntad de seguir incluso con cansancio o miedo. Esa certeza no se encuentra rodeado de gente, se encuentra cuando estás solo frente a ti mismo, cuando no hay quien te motive ni quien te levante, y aún así eliges no traicionarte. Mi vida cambió el día que dejé de esperar condiciones ideales. Dejé de esperar señales, oportunidades o ayuda. Ese día entendí que si quiero algo, debo construirlo. Si algo me duele, debo transformarlo. Si algo me falta, debo buscarlo. Y si caigo, debo levantarme, porque nadie lo hará por mí. Esta verdad puede doler, pero también libera. Cuando la aceptas, algo se enciende. Empiezas a moverte con urgencia, a eliminar lo innecesario, a cuidar tu energía como si tu vida dependiera de ello. Trabajas en silencio, con la intensidad de quien sabe que todo depende de sí mismo. Y aunque el camino sea largo, es el único que realmente transforma. Porque mientras otros esperan milagros, tú te conviertes en uno. Sí, hay noches en las que parece imposible, días en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos en los que no queda nadie. Pero si avanzas en esos momentos, si confías aún cuando tiemblas, si actúas aunque duela, descubrirás algo que nadie te enseñó, que puedes con mucho más de lo que creías. No necesitas perfección, solo determinación. No requieres aplausos, solo integridad. No dependes de la motivación, sino del fuego interno que tú mismo enciendes. Ese es el punto de no retorno, cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu guía y tu respuesta. Ahí la soledad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Porque cuando puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede tambalear, las personas pueden irse, las circunstancias cambiar, pero tú sigues de pie. Ya no dependes, decides. Ya no sueñas, actúas. Ya no huyes, permaneces. Ese es el hombre que transforma su destino, el que luchó solo, el que no esperó, el que avanzó aún sin testigos. Y cuando llegas ahí, ya no hay marcha atrás. Porque descubres la verdad más profunda. Lo que buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Solo necesitabas creerlo, decidirlo y seguir caminando hasta el final. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres cuando no queda nadie, más, cuando tu única compañía es tu palabra. Y ahí, en ese silencio, se forja una fuerza que nadie puede quitarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos cada semana. Este es un espacio para quienes eligen crecer, incluso en silencio, incluso cuando duele. Escríbelo en los comentarios, puedo sostenerme solo. Porque esa frase, corta y firme, es el inicio de todo.